Muy buenas noches. Si pueden confirmar si se escucha y se ve la presentación para poder empezar. Sí, doctor, se ve y se escucha. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de disnea o dificultad respiratoria y también después de cianosis, ¿verdad? Bueno, entonces disnea, por definición, es aumento o dificultad en el trabajo de respirar. Exista o no percepción por parte del paciente de esta perturbación funcional, ¿verdad? Debe considerarse a la disnea como un síntoma y un signo, ¿verdad? Signo es porque nosotros vemos cuando el paciente tiene ese aumento del trabajo respiratorio, ¿verdad? Por eso es signo, estamos nosotros objetivando eso que estamos viendo, ¿verdad? Sin embargo, es síntoma porque el paciente viene a urgencia y refiere eso como motivo de consulta, ¿verdad? La dificultad respiratoria o disnea, ¿verdad? Esta parte, por ejemplo, hoy en día se evidencia mucho en esta enfermedad, el COVID, ¿verdad? Porque hay mucha gente que no refiere dificultad respiratoria, pero sí vemos que el paciente desatura y tiene taquipnea y eso es una hipoxia silenciosa, se llama eso. Entonces, en ese caso, por ejemplo, encaja en esta definición, ¿verdad? A veces el paciente como que no percibe eso, ¿verdad? Consulta por cansancio nomás, pero esa taquipnea, esa desaturación no refiere como tal, ¿verdad? Etiología o causa, ¿verdad? Tenemos la línea de las cardiopatías, ¿verdad? Principalmente la insuficiencia cardíaca, que hay varias enfermedades cardíacas que van a terminar como insuficiencia cardíaca o disnea. La disnea es la afección respiratoria, ¿verdad? Cualquier enfermedad respiratoria como asma, neumonía, EPOC, bronquitis puede dar dificultad respiratoria. La disnea es las anemias, ¿verdad? Los pacientes con anemia severa pueden tener también dificultad respiratoria o disnea por anemia, ¿verdad? Y disnea de las alteraciones metabólicas. En este contexto, por ejemplo, hay que citar siempre la respiración de Kumaul, que vamos a ver más adelante, ¿verdad? En realidad no, es una taquipnea, una dificultad respiratoria, pero el paciente no desatura. El problema es renal, ¿verdad? Es una acidosis metabólica. La acidosis metabólica entonces produce una respiración de Kumaul y es un tipo de disnea de las alteraciones metabólicas, ¿verdad? Bueno, anamnesis, la disnea o interrogatorio, ¿verdad? Primero tenemos que ver si la disnea es verdadera o falsa. Hay que saber que la psicosis o las neurosis, ¿verdad? Pueden dar falsa disnea. Una crisis de ansiedad, por ejemplo, ¿verdad? Una crisis de ansiedad puede producir taquipnea, hiperventilación, pero es una falsa disnea, una disnea de origen psicógeno, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero que hay que determinar si es verdadero o falso. Cuando es verdadero, entonces sí traduce que hay una patología orgánica, ¿verdad? Siempre la fecha de comienzo es importante, ¿verdad? Hace cuánto tiempo hace que inició la disnea, cómo progresó en el tiempo, circunstancias que se produce, si en el reposo, si es con el esfuerzo o si es paroxístico. Paroxístico quiere decir que es de inicio brusco y termina bruscamente, ¿verdad? Momento del día, si es de mañana, de tarde, de noche, madrugada. Factores desencadenantes, si el esfuerzo, si el decúbito dorsal y forma de atenuación, si se atenúa estando sentado o parado, acostado y en qué situación desaparece, en el reposo, en el decúbito, etcétera, ¿verdad? También hay que ver la tolerancia al enfermo a la disnea, ¿verdad? Cada paciente es diferente. Un paciente joven, por ejemplo, va a tolerar mejor la disnea que un paciente anciano, ¿verdad? Y el grado de limitación física. El grado de limitación física se puede evaluar por grados que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y siempre cuando hay disnea también, como cualquier otro síntoma en semiología, ver si hay síntomas agregados, ¿verdad? Disnea, más tos, fiebre, expectoración, hemóptisis, dolor torácico, etcétera, ¿verdad? Bueno, características de la respiración. Tenemos que ver primero la frecuencia respiratoria. Normalmente es de 14 a 24. Si está más de 24 es taquipnea, si está menos de 14 es bradipnea, ¿verdad?
La amplitud puede ser una respiración profunda o una respiración superficial, ¿verdad? O sea, más adelante. El tiempo respiratorio, si es más inspiratorio, si es más expiratorio o tiene el mismo tiempo ambas fases de la respiración, ¿verdad? El ritmo, si es regular o si es irregular, vamos viendo más adelante esos tipos, ¿verdad? Y el tipo respiratorio. Eh, Hay que saber que en los niños, por ejemplo, la respiración es predominantemente abdominal. O sea que cuando vemos nosotros, cuando evaluamos un paciente, vemos que el mayor movimiento se produce a nivel abdominal, ¿verdad? En los niños. Sin embargo, en las mujeres es más torácico, ¿verdad? El mayor movimiento se da a nivel del tórax. Y en los varones adultos es tóraco-abdominal, ¿verdad? El tipo respiratorio, ¿verdad? Tipo semiológico de disnea. Puede ser una disnea de esfuerzo, puede ser una disnea de reposo o una disnea paroxística. Paroxística es una disnea que es de inicio brusco y de corta duración o de breve duración. Todos estos son temas de examen, ¿verdad? Hay que saber bien los tipos de disnea. Entonces, de esfuerzo, de reposo y paroxística. Paroxística entonces es una disnea de inicio brusco con de breve duración, ¿verdad? Disnea de esfuerzo, desencadenada por actividad física, puede aparecer en pacientes cardíacos como insuficiencia cardíaca y no cardíacos, ¿verdad? Un paciente con enfisema pulmonar, por ejemplo, por una enfermedad pulmonar obstructiva crónica por tabaquismo, puede tener una disnea de esfuerzo y desaparecen con el reposo. Bueno, la disnea de esfuerzo se puede clasificar en grado 1, 2, 3, 4. Grado 1 se manifiesta a grandes esfuerzos. Grado 2 aparece caminando a paso normal. Grado 3 se siente caminar menos de 100 metros. Y grado 4 aparece con el mínimo esfuerzo o ya en reposo, ¿verdad? En la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, cuando lean van a encontrar esta clasificación de grados de disnea, ¿verdad? Entonces es un valor para clasificar, ¿verdad? La gravedad. La disnea de reposo se presenta también en pacientes cardíacos y no cardíacos, ¿verdad? Sucede a la disnea de esfuerzo. O sea, todo paciente que tiene disnea de esfuerzo, a medida que la patología base avanza, va a aparecer disnea de reposo, ¿verdad? Bueno, aquí hay situaciones especiales, ¿verdad? Una forma de disnea de reposo que aparece cuando el enfermo está en decúbito dorsal, pero mejora al sentarse, se denomina ortopnea. Entonces, el paciente que tiene insuficiencia cardíaca, el edema que se produce es al declive, ¿verdad? En miembros inferiores, y cuando adopta el decúbito dorsal, aumenta el retorno venoso y esa sangre que retorna congestiona el pulmón y produce dificultad respiratoria en el decúbito dorsal y mejora al sentarse, ¿verdad? Eso se llama ortopnea. Tenemos también la disnea que aparece en el decúbito lateral que mejora en el lado opuesto. Se denomina trepopnea. Por ejemplo, yo tengo un derrame pleural masivo al lado derecho, entonces voy a acostar hacia ese lado para que mi pulmón sano compense el pulmón enfermo, ¿verdad? Y si estoy del lado contrario, entonces estoy comprimiendo mi tórax normal y va a empeorar la disnea, ¿verdad? Entonces siempre un paciente que tiene una pleuritis se acuesta sobre el lado enfermo de cúbito lateral, uno para aliviar el dolor y otro para aliviar la disnea, ¿verdad? Eso se llama trepopnea. Tenemos también la disnea que aparece al sentarse y mejora en el decúbito dorsal. Es lo contrario que la ortopnea y se llama platipnea. La platipnea se ve en pacientes con síndrome hepatopulmonar, ¿verdad? Los pacientes que tienen hipertensión portal por cirrosis hepática alcohólica en nuestro medio, lo más frecuente, ¿verdad? Entonces eso es platipnea, es lo contrario que la ortopnea. La disnea paroxística es inicio brusco, duración breve e intensidad variable. O sea, puede durar de varios segundos a varios minutos, ¿verdad? Puede ser nocturna, que puede presentarse poco después de haber conciliado el sueño, y eso se llama disnea paroxística nocturna. La disnea paroxística nocturna es también típico del síndrome de la insuficiencia cardíaca congestiva, así como la ortopnea, ¿verdad?
Y es la misma explicación fisiopatológica. El paciente al acostarse de noche, entonces en el ecuito dorsal aumenta el retorno venoso, congestiona el pulmón y eso genera disnea paroxística nocturna. Estos pacientes generalmente se despiertan de madrugada con una disnea brusco y generalmente buscan un lugar aireado, por ejemplo, abriendo una ventana, ¿verdad? Y quedarse ahí en la ventana tratando de buscar aire, ¿verdad? La bronquiolitis espasmódica y el asma bronquial son las disneas paroxísticas no cardíacas más frecuentes. El asma bronquial, por ejemplo, después de una crisis nerviosa, después de una medicación como AINES, puede desencadenar una crisis paroxística de asma, ¿verdad? O de repente alguna alergia a algún medicamento o un insecto que te dé una anafilaxia puede haber broncoespasmo paroxístico, ¿verdad? Bueno, signo de valor al examen físico del paciente, ¿verdad? Tenemos la hiper o hipoventilación que está en relación al volumen respiratorio del paciente, ¿verdad? Entonces el paciente que hiperventila atrapa más aire y el paciente que hipoventila atrapa menos aire, ¿verdad? Taquipnea y bradipnea, lo que estoy hablando es en relación a la frecuencia respiratoria. Si está más de 24 es taquipnea, si está menos de 14 bradipnea. Hiper o hipopnea está en relación a la profundidad, tiene también relación con la hiper o hipoventilación, ¿verdad? No tiene mucho valor esto. Y después ver la duración de las fases. Acá, por ejemplo, un ejemplo típico. En los pacientes que tienen obstrucción bronquial, ¿verdad? Asma o EPOC, suelen tener la expiración más prolongada porque hay aire atrapado y eso sale con dificultad produciendo chillido de pecho, ¿verdad? O sibilancias. Entonces la expiración es más alargada que la inspiración en pacientes con asma o EPOC, ¿verdad? Que sería un síndrome bronquial obstructivo, ¿verdad? Bueno, condiciones patológicas de la disnea de reposo. Esto también es muy importante. Tenemos nombres propios aquí, ¿verdad? La disnea Cheyne-Stokes se caracteriza por periodos de polipnea creciente y decreciente alternando con apneas de duración variable. Le voy a mostrar el dibujo antes que nada. Es esta primera imagen de arriba. Hay un diseño, ¿verdad? Es una respiración creciente, llega hasta un pico y luego es una respiración decreciente y en las líneas se marcan las zonas de apnea. El paciente deja de respirar entre 15 hasta 40 segundos inclusive puede durar esa apnea y luego empieza un nuevo ciclo, ¿verdad? Un nuevo ciclo de respiración creciente, llega hasta un pico y luego decrece, así como muestra la imagen, ¿verdad? Esa es la respiración de Cheyne-Stokes. Entonces el paciente cada vez respira más rápido, llega a un punto, luego empieza a respirar otra vez cada vez más lento, hace apnea, deja respirar varios segundos y luego empieza un nuevo ciclo, ¿verdad? La respiración de Cheyne-Stokes se ve en insuficiencia cardíaca avanzada y también en algunos cuadros neurológicos, ¿verdad? Un accidente cerebrovascular, por ejemplo, puede producir también una respiración de Cheyne-Stokes. Tenemos la respiración de Kussmaul, que se caracteriza por la amplitud aumentada o hipernea y es una respiración regular, ¿verdad? O sea que no tiene ese patrón creciente ni decreciente, pero es una respiración de amplitud muy aumentada, ¿verdad? La respiración de Kussmaul es característico de la acidosis metabólica, ¿verdad? Entonces, como el riñón no está produciendo bicarbonato, el pulmón trata de compensar ese déficit produciendo una alcalosis respiratoria. Entonces, la disminución de bicarbonato del riñón produce una acidosis metabólica y el pulmón trata de compensar eso haciendo una alcalosis respiratoria. Y suele ser una respiración ruidosa característica, ¿eh? Y las causas puede ser una cetoacidosis diabética, que es algo frecuente de ver, y también el síndrome urémico, pacientes renales crónicos ya avanzados, ¿verdad? Descompensados ya, con síndrome urémico, desarrollan la respiración de Kussmaul por acidosis metabólica, ¿verdad? Tenemos también la respiración de Biot, que alternan periodos de hipernea con otros de apnea. En este caso no existe tampoco el patrón creciente-creciente, pero sí tenemos apnea, ¿verdad?
La respiración de Biot es típico de daño cerebral, la hipertensión endocraneana. Se ve esto, ¿verdad? Bueno, entonces esta imagen que está debajo de Shane Stock es la respiración de Biot. Entonces hay una hipernea y luego apnea, hipernea, apnea, hipernea, apnea, pero no tiene ese patrón creciente decreciente como es el Shane Stock. Entonces respiración de Biot. Tenemos la respiración alternante, que es un ciclo respiratorio amplio con otro pequeño. También se puede ver insuficiencia cardíaca y cuadros neurológicos. Tenemos la respiración suspirosa. Dentro de un ritmo respiratorio regular aparece una respiración profunda, ruidosa, tipo suspiro, ¿verdad? Eso se ve en pacientes con crisis de ansiedad, crisis de angustia. Es una respiración, es una falsa respiración realmente por neurosis o psicosis, ¿verdad? Falsa disnea. Pero se llama respiración suspirosa por su característica, ¿verdad? Bueno, factores etiológicos de la disnea, ¿verdad? La disnea desde el punto de vista evolutivo puede ser aguda. Aguda quiere decir que es un cuadro nuevo de pocos días de evolución, ¿verdad? Puede ser afecciones cardíacas, por ejemplo, el edema agudo de pulmón, así como su nombre dice, es una descompensación aguda de una cardiopatía previa o una cardiopatía aguda como un infarto de miocardio, va a producir una disnea aguda, ¿verdad? Una neumonía, una crisis de asma, una crisis de EPOC va a producir una disnea aguda respiratoria. Un sangrado excesivo, un paciente que tiene una lesión vascular por traumatismo, entonces puede generar una disnea por anemia severa, brusca, ¿verdad? Metabólica, como dijimos aquí, la cetoacidosis diabética es un cuadro agudo. Ahora, una enfermedad renal crónica ya es un cuadro crónico, ¿verdad? Y las crisis nerviosas, la respiración suspirosa en sí, entonces es agudo, ¿verdad? Y las crónicas, dentro de las crónicas tenemos las respiratorias, puede ser un paciente ya con enfisema pulmonar de larga data que tiene una disnea crónica, y la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿verdad? Que no esté compensada también se caracteriza por una disnea de larga data, de mucho tiempo. Esas son disneas crónicas. Bueno, entonces aquí hablando otra vez específicamente ya por patología, la falla de bomba izquierda, o sea, estamos hablando del ventrículo izquierdo, va a producir una disminución de la fracción de eyección y eso genera insuficiencia cardíaca. Y por un ciclo vicioso, entonces esa sangre, el volumen sistólico, llega menos al riñón, el riñón interpreta eso como hipovolemia y empieza a retener líquido, ¿verdad? Entonces se va a producir edema aldosterónico y ese edema va a congestionar el pulmón y va a producir dificultad respiratoria. Primero de esfuerzo, a medida que va avanzando es de esfuerzo, va aumentando los grados. Es una taquipnea superficial con reducción de la amplitud de los movimientos respiratorios. Entonces empieza como disnea de esfuerzo, va a ser progresivo y luego ya en casos avanzados aparece en reposo, en la insuficiencia cardíaca. La disnea parecida nocturna, entonces de aparición brusca y de breve duración. También insuficiencia cardíaca es característico. Bueno, la línea de reposo ya va a aparecer ya en casos avanzados ya o cuando el paciente adopta algunas posiciones, ¿verdad? Como estamos diciendo, la ortopnea es la disnea que aparece en el decúbito dorsal, que es por aumento del retorno venoso y congestión pulmonar, ¿verdad? Bueno, disnea con respiración de Shane-Stock. Esto solemos ver mucho nosotros en el hospital, ¿verdad? Pacientes con cardiopatía de larga data, entonces tienen respiración de Shane-Stock. A veces la apnea es muy prolongada hasta que los familiares y eso se desesperan porque piensan que el paciente ya hizo un paro, pero después nuevamente empiezan su ciclo respiratorio ascendente y luego descendente, ¿verdad? Bueno, ante un paciente con disnea de esfuerzo, a la que se agrega disnea paroxística nocturna y a eso otra vez ortopnea, pensar siempre en la posibilidad de falla progresiva de la bomba izquierda. Estamos hablando de insuficiencia cardíaca congestiva, ¿verdad? Bueno, disnea de afección respiratoria, cualquier enfermedad respiratoria puede producir disnea, ¿verdad? Hoy en día tenemos el COVID-19, que es una de las principales causas de dificultad respiratoria aguda en esta epidemia, ¿verdad?
La crisis de asma, una realización de POC, todo puede ser agudo, ¿verdad? De causas respiratorias, ¿verdad? Y de causas crónicas, como ya dije, el enfisema pulmonar de pacientes con EPOC, ¿verdad? Eso tiene ya disnea de larga data, ¿verdad? Y aquí algunas causas nomás también por patología, ¿verdad? Disnea respiratoria aguda, dice, disnea laringotraqueal, pues esto es cuando tenemos obstrucción de vía aérea superior. Em, Son disneas inspiratorias porque el aire eh, entra con dificultad en la inspiración, ¿verdad? Y van acompañados de cornaje si es adulto y estridor si son niños. Ese es el ruido que se produce por el flujo turbulento de aire que ingresa en una zona de la vía aérea estrechada, ¿verdad? Y a veces afonía. La laringitis, por ejemplo, puede producir eso, afonía, y puede producir una disnea laringotraqueal, ¿verdad? Aunque es muy raro eso, ¿verdad? Entonces son inspiratorias con la obstrucción de vía aérea superior. Cuando la obstrucción de vía aérea superior son vía aérea inferior, son disneas expiratorias, o sea, la expiración está más prolongada que la inspiración. Se acompaña de sibilancia, que es el chillido de pecho, y pueden tener tos y expectoración. La disnea bronquial, ¿verdad? Que puede ser una bronquitis aguda, un asma bronquial o una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿verdad? Disnea parenquimatosa, en este caso ya hablamos ya del síndrome de condensación, ¿verdad? Que es la neumonía que afecta al parénquima pulmonar. Eh, Se acompaña de dolor tipo puntada de costado si afecta la pleura. Hay fiebre, tos, expectoración, erumbrosa, etcétera. La disnea pleural es una disnea de reposo, un dolor torácico tipo puntada de costado, que se acompaña generalmente al síndrome de condensación. Y, y es un dolor tipo puntada de costado, ¿verdad? Que va a generar también una disnea a veces por el olor y por la neumonía de base en sí, ¿verdad? Líneas respiratorias crónicas. Suceden las afecciones respiratorias que evolucionan en forma subaguda crónica. Tenemos la tuberculosis, que es también una endemia en nuestro país, ¿verdad? Por la cantidad de casos que tenemos. El enfisema pulmonar, cáncer, pulmón, etcétera, ¿verdad? En las crónicas, entonces, la línea suele comenzar de forma insidiosa, progresiva, y generalmente el paciente consulta por otros síntomas, ¿verdad? Bueno, otros tipos de disnea, tenemos la disnea de las anemias. La magnitud y tipo de anemia son los factores determinantes de la aparición de la disnea ante los esfuerzos de reposo. O sea, cuanto más bajo la hemoglobina, entonces más sintomatología va a tener el paciente, ¿verdad? En los disneicos se dice, por regla general, al examen físico, siempre hay que mirar el color de de las conjuntivas, ¿verdad? Hay que evertir con los dedos la conjuntiva y mirar el color, ¿verdad? Eso es como un hemoglobinómetro, ¿verdad? En un paciente que está bien, una buena cantidad de hemoglobina, es bien rojo. Ahora un paciente que está muy anémico, se ve pálido la conjuntiva, y también se suele comparar como carne de pescado, se le dice, ¿verdad? Es una palidez como carne de pescado. Se ve cuando un paciente tiene una anemia severa. Y en alteración metabólica, lo que ya hablamos, ¿verdad? Se observan pacientes con perturbaciones metabólicas graves con acidosis metabólica, ¿verdad? Entonces hay déficit de carbonato, eso produce una acidosis metabólica, y el pulmón produce una alcalosis respiratoria tratando de compensar esa alteración, ¿verdad? Bueno, en casos agudos se ven, ya dijimos, en cetoacidosis diabética, esto es característico, y en los crónicos, en el síndrome urémico, en los pacientes con enfermedad renal crónica, ¿verdad? En general, ¿verdad? También la sepsis o cualquier tipo de estado de shock puede producir la activación del metabolismo anaerobio, y eso genera acidosis láctica. También va a producir una respiración de Kussmaul, aunque esto es más raro, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre la disnea? Si está todo claro, podemos pasar a cianosis. Creo que todo claro, doctor. Bueno, entonces ahora vamos a empezar con cianosis, que por definición es coloración azulada de piel y mucosas que tiene como sustrato fisiopatológico el aumento de hemoglobina reducida en la sangre capilar
por encima de 5 gramos por ciento. O sea, aumenta la hemoglobina reducida en sangre, ¿verdad? Y eso va a generar entonces de nuevo atrapamiento de oxígeno y por ende cianosis, ¿verdad? Entonces tiene que estar afectado la piel y las mucosas. Tipo de cianosis. Esta es la clasificación que hay que saber siempre de pregunta de examen, ¿verdad? Puede ser central y periférica. La cianosis de tipo central, existe una alteración de la hematosis a nivel pulmonar, por lo tanto las causas son todas las patologías pulmonares. Y tenemos la cianosis de origen periférico, que a su vez se clasifica otra vez en generalizada y localizada. La generalizada está producida por insuficiencia cardíaca, como hay un volumen sistólico disminuido, hay una hipoperfusión, eso produce que en los tejidos se produzca mayor extracción de oxígeno de la hemoglobina por el lentecimiento de la circulación sanguínea y eso va a generar cianosis. Entonces, periférica pero generalizada, ¿verdad? Aquí no está en juego la hematosis pulmonar, ¿verdad? Y la localizada es cuando es asimétrico, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser una trombosis venosa profunda. A veces esa trombosis puede también comprimir a la arteria vecina y eso generar cianosis, ¿verdad? La misma aplicación también, ¿verdad? Por la éstasis venosa hay mayor extracción de oxígeno por los tejidos y eso genera cianosis, ¿verdad? También la obstrucción arterial, obviamente, y el fenómeno de Raynaud, que es un vasospasmo de la arteria digitales que se ven en algunas enfermedades reumatológicas, sobre todo la esclerodermia. En los pacientes con esclerodermia, el 100% de los pacientes tienen el fenómeno de Raynaud. Entonces hay un vasospasmo de la arteria digital y eso genera cianosis, ¿verdad? Y también puede ser mixta. En el caso de mixta, por ejemplo, es cuando tenemos una afección pulmonar y cardíaca a la vez. Como ejemplo clásico se ve más eso en las cardiopatías congénitas. Ustedes habrán leído las cardiopatías congénitas, que tenemos la enfermedad que producen shunt de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Cuando hay un shunt de derecha a izquierda, el paciente ya tiene cianosis de entrada, ¿verdad? Porque se mezcla sangre venosa con sangre arterial. Ahora, los pacientes que tienen un shunt de izquierda a derecha, con el tiempo eso va a generar una hipertensión pulmonar y va a llegar un momento que la hipertensión pulmonar va a sobrepasar a la a la presión arterial y eso genera una inversión del flujo. Como era anteriormente izquierda-derecha, después pasa a ser derecha-izquierda. Entonces, eso afecta al pulmón, ¿verdad? La hematosis, y por la cardiopatía en sí va a haber insuficiencia cardíaca también y va a producir una cianosis periférica generalizada. Por eso es mixto, porque afecta la arteria pulmonar y también el corazón de por sí genera una insuficiencia cardíaca, ¿no? Bueno, factores etiológicos: causa origen de cianosis central, falla en la saturación de oxígeno o mezcla de sangre arterial y venosa, como dijimos en los casos de los SHAM, arterios venosos, sobre todo las cardiopatías congénitas, ¿verdad? O alteración de la hematosis a nivel pulmonar, ¿verdad? Causa de cianosis periférica, como dijimos, es una lentitud de la circulación y su causa puede ser bajo caudal sanguíneo, como en el caso de la insuficiencia cardíaca, por el bajo volumen sistólico, o éstasis a nivel capilar con aumento de la presión venosa, en el caso que sea una trombosis venosa. O, eh, bueno, obstrucción venosa, ¿verdad? Y bueno, aquí la semiología, anamnesis de la cianosis o interrogatorio de la cianosis, que vamos a preguntar al paciente, ¿verdad? A veces el paciente no se da cuenta, pero los familiares pueden darse cuenta, y en el caso de los niños, cuando hay una cardiopatía congénita, la madre es la que se da cuenta, ¿verdad? Hay veces que los niños no tienen cianosis, pero al hacer un esfuerzo, sobre todo al mamar, genera una cianosis, y en esos casos hay que considerar siempre la posibilidad de que sea una cardiopatía congénita, ¿verdad? Y eso es evidentemente comentado por la madre, ¿verdad? Entonces, la anamnesis, como todo signo o síntoma, hay que ver el momento de aparición, ¿verdad? Hace tiempo que aparece esa cianosis, la distribución, ¿verdad? Si es central o periférica o localizada o generalizada, ¿verdad? La intensidad, si es leve, moderada, severa. La tonalidad, si es un azul pálido, si es un azul con más oscuro, ¿verdad?
la temperatura de la zona cianótica, si está frío, si está caliente, eso hay que indagar, ¿verdad? Y la duración, si es una duración de corto tiempo o en el caso que sea agudo o de largo tiempo si es crónico, ¿verdad? Y siempre hay que terminar preguntando si hay síntomas y signos acompañantes, ¿verdad? Como dificultad respiratoria, edema, fiebre, etcétera, ¿verdad? Eso también es una pregunta frecuente que hacemos el momento de aparición, ¿verdad? De la cianosis. Puede ser precoz en un recién nacido, temprana en la niñez o tardía ya después de la adolescencia y la edad adulta, ¿verdad? Entonces es el momento de aparición. Bueno, la distribución, como dijimos, ahora puede ser central si es una neumopatía por alteración de la matosis o puede ser una periférica. Y si es periférica, a su vez puede ser localizada y generalizada. Si es generalizada, entonces ver siempre la posibilidad de insuficiencia cardíaca y si es localizada, va a ser asimétrico siempre. Va a ser una trombosis arterial, trombosis venosa o fenómeno de Raynaud más raro, ¿verdad? Bueno, aquí es una imagen de un niño justamente con cianosis peribucal y a nivel distal, ¿verdad? En zonas acras. La nariz, tenemos también en las manos, en los dedos del pie de las manos. Entonces esto en un niño que vemos así, hasta demostrar lo contrario, es una cardiopatía congénita, ¿verdad? Un sham de derecha a izquierda, ya de nacimiento, ¿verdad? Entonces de otros niños también una cianosis central, donde evaluamos las mucosas, el paladar, todo eso está de coloración azulada, ¿verdad? Y esta es la cianosis periférica. eh, Este pie, por ejemplo, podría ser una trombosis venosa profunda, si hay edema. Si hay trombosis arterial no va a haber edema, pero sí va a haber cianosis también. Y como ejemplos, ¿verdad? Bueno, ante un enfermo con cianosis y edema localizado en cara, cuello y miembro superior, pensar en obstrucción de la vena cava superior. Este es un aforismo nomás que está en los libros. Yo he visto una vez un caso así, era un paciente que se le hizo la vía central y hizo una trombosis de la vena cava superior, entonces hizo una obstrucción de la vena cava superior y tenía esta clínica, ¿verdad? Edema y cianosis, también se llama eso edema nesclavina, este caso en particular, ¿verdad? Bueno, la cianosis localizada en las mejillas caracteriza a la fase de la estrechez mitral. O sea, pacientes que tienen estenosis mitral, lo más frecuente que sea por cardiopatía reumática, ¿verdad? Fiebre reumática, suelen tener también cianosis a nivel de las mejillas, que es característico ya en fase de insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Bueno, intensidad y tonalidad. Depende de la cantidad de hemoglobina existente a nivel capilar y de la cuantía de sangre visible en los vasos superficiales de la piel. Estos son algunos nombres nomás semiológicos, ¿verdad? El paciente con insuficiencia cardíaca avanzada prácticamente ya produce una tonalidad casi negra y eso se llama cardíacos negros, ¿verdad? Se le dice cardíacos negros a los pacientes ya de forma avanzada. Y en los niños con cardiopatía congénita se le conoce como niños azules, ¿verdad? Bueno, en pacientes con polilobulia, tabaquista, etcétera, o con policitemia vera, grados pequeños de insaturación de hemoglobina son suficientes para producir la cianosis. Antes un comentario, ¿verdad? Bueno, en pacientes anémicos existen poca posibilidad de que se produzca cianosis en razón de que un grado mayor de insaturación de las casas hemoglobina circulantes sería incompatible con la vida, ¿verdad? Entonces acá hay un mecanismo otra de compensación del organismo y evita la cianosis en pacientes que están muy anémicos, ¿verdad? Temperatura de la zona cianótica, ¿verdad? Con la palma el dorso de la mano, vamos a palpar y ver si es normal, si está caliente o si está frío, ¿verdad? En el caso de insuficiencia cardíaca suele ser frío. En el caso de una trombosis venosa suele ser ligeramente caliente, ¿verdad? Por decir ejemplo, ¿verdad? Bueno, ante una cianosis que aparece en zonas calientes, como son las mucosas de circulación capilar rápida, rápida pensar en cianosis de origen central, o sea, las neumopatías, ¿verdad? Bueno, la duración de la cianosis puede ser fugaz, que es de corta duración, puede ser transitoria
o permanente, ¿verdad? Por ejemplo, una intersticiopatía, un paciente con enfisema de larga data puede tener una cianosis ya permanente. Una crisis de asma te puede dar una cianosis transitoria y fugaz se ve sobre todo más en niños con cardiopatía congénita, ¿verdad? Al hacer un pequeño esfuerzo, hacen cianosis y luego desaparece rápidamente en sus fases iniciales, ¿verdad? Bueno, signos y síntomas que puedan acompañar a una cianosis, puede haber cefalea por la hipoxia, obviamente, apatía, somnolencia, que es mayor cantidad de sueño, confusión mental, y bueno, en casos crónicos, esto es característico, en dedos en palillo en tambor, ¿verdad? Se ve más en las cardiopatías congénitas, cáncer de pulmón y más raro en EPOC, ¿verdad? Ahí se ve entonces, es idéntico a los palillos de tambor, ¿verdad? Esto se produce por la hipoxia crónica, ¿verdad? Y la hipoxia crónica obviamente que va a producir cianosis y esa hipoxia estimula la liberación de factor de crecimiento epidérmico y eso produce un agrandamiento de los dedos, ¿verdad? También se conoce como acropaquia o dedos hipocráticos, ¿verdad? Dedos hipocráticos porque Hipócrates fue uno de los filósofos médicos que describió esto hace muchos años atrás, ¿verdad? Bueno, y aquí lo que falta agregar también que en los pacientes con disnea larga data y cianosis también puede haber poliglobulia, ¿verdad? Entonces, la hipoxia estimula la liberación de eritropoyetina del riñón y eso produce también poliglobulia. Y la poliglobulia, a su vez, aparte de la cianosis, puede generar una facies bien rubicunda y eso se llama plétora, ¿verdad? Facies pletórica. Plétora entonces es el exceso de sangre en la circulación y da un color así rubicundo también con la cianosis, ¿verdad? Se llama plétora sanguínea. Bueno, hasta ahí cianosis. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda al respecto. No, doctor, todo muy claro. Tome claro, bueno. Entonces, así como yo doy en clase bien resumido, es lo que a mí me interesa que ustedes sepan, ¿verdad? En la práctica médica diaria. Así mismo el examen, todo lo que está acá, nosotros lo preguntamos en los exámenes, ¿verdad? Tanto parciales como, sobre todo, finales, cuando es oral, ¿verdad? Entonces, si no hay más preguntas, eh, nos vemos o continuamos la próxima semana, ¿verdad? Vale, doctor.